cuáles son los modos de adquirir la propiedad, para ver también el antecedente, que pues ya lo hemos referido en clases anteriores, con respecto a que nuestro derecho civil también deviene del derecho romano. En consecuencia, vamos a ver hoy también un video con respecto a estas instituciones. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que usted pueda identificar cuáles son esos distintos modos de propiedad. Los vamos a ver como antecedente y también vamos a establecer cuáles son los que contiene nuestro Código Civil. Y posteriormente vamos a ver nada más de una manera únicamente como definición y disposiciones generales de estas instituciones. No vamos a desarrollarlas, sino que ya las vamos a desarrollar en lo que es el contenido de las subsiguientes. Entonces, para iniciar, voy a proyectarles un video. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los modos de adquirir la propiedad en el derecho romano. Vale la pena aclarar que el derecho real es el derecho de propiedad. Los modos de adquirir ese derecho real no se constituyen por sí mismos derechos reales. Los modos solo son las maneras, las formas en que una persona puede llegar a tener el derecho real llamado propiedad. ¿Cuáles son los modos para adquirir la propiedad? Principalmente se reconocen dos tipos de modos, los modos originarios y los modos derivados. ¿Cuáles son modos originarios? Modos originarios son aquellos en los cuales el bien no tenía un propietario anterior y por tanto, para que yo llegue a tener el dominio del mismo, no es menester que entre en una relación social con alguien más. Mientras que en los modos derivados, el bien ya tiene un propietario. Y por tanto, si yo quiero tener el dominio sobre el bien, es menester que entre en una relación de intercambio con el propietario anterior para que yo pueda convertirme en el nuevo propietario. Los modos originarios son la ocupación, que implica convertirme en propietario de una cosa que no tenía dueño anteriormente. Y en ese sentido, por ejemplo, puede tratarse de una res nullium. ¿Cuándo estamos ante una res nullium? Cuando se trata de una cosa que no ha tenido dueño anterior. Por ejemplo, los caballos que se encuentran por el bosque de manera salvaje, cuando son capturados y dominados, lo que tenemos ahí es que vamos a tener la propiedad sobre ese caballo que ha sido dominado. Estamos ante un res nullium, el caballo, y nosotros convirtiéndonos en sus primeros propietarios. Ese modo es la occupatio. Pero también la occupatio se aplica en la guerra. Los romanos no reconocieron el derecho de propiedad de sus enemigos sobre sus cosas. Por tanto, cuando derrotaban militarmente a un pueblo, los romanos se apropiaban de esos bienes que habían quedado después de la guerra. Esas cosas abandonadas por la guerra se conocen como res hostilius. Y los romanos entraban en propiedad de eso mediante la occupatio. Y la otra posibilidad es cuando se trata de cosas que han sido abandonadas. ¿Pero de qué cosas? De las res nec mancipia abandonadas, es decir, de aquellas cosas que para poder trasladar el dominio de una persona a otra no es necesario celebrar una ceremonia, una formalidad, sino basta con la simple entrega. Esas cosas abandonadas, cuando eran encontradas por alguien, podía entrar en propiedad de ellas mediante la occupatio. Otro modo de entrar en propiedad se muestra con el tesoro. ¿Qué es el tesoro? El tesoro es un cofre en el cual se guardan joyas, metales preciosos y que alguien los ha dejado ahí y que hoy no sabemos quién fue. En ese contexto viene esta persona y accidentalmente descubre en ese predio este tesoro. ¿Quién es el propietario del tesoro? Pues sabemos que alguien fue propietario antes, pero hoy ignoramos quién es ese alguien. Entonces, quien lo ha encontrado accidentalmente se volvía en el propietario del tesoro. Con el paso del tiempo se determinó
que probablemente ese tesoro se encontraba en el predio que era propiedad de alguien más. Entonces ahora tengo al que lo ha encontrado y al que es propietario del predio en el que se ha encontrado ese tesoro. ¿Quién es el propietario? Los romanos dijeron que el propietario también debía considerarse al propietario del predio, y en ese contexto el tesoro va a estar en copropiedad. Es propiedad del que lo ha encontrado y del propietario del predio en el que se le ha encontrado al tesoro. Ahora, si el propietario del predio es el Estado, entonces el Estado entrará en propiedad del tesoro también en un 50%. Otra forma de poder llegar a tener la propiedad es mediante la accesión. La accesión lo que implica es que un bien se une a otro bien. Esto puede tratarse de un bien mueble que se une a otro bien mueble, de un bien inmueble que se une a otro bien inmueble, o de un bien mueble que se une a un bien inmueble. El ejemplo que tenemos acá es de un bien inmueble que se une a un bien inmueble. Como consecuencia de la crecida de un río, arrastra una porción de tierra la cual queda atrapada y se anexa a un terreno abajo. Ese terreno ahora se ve más amplio que antes como consecuencia de aquella porción de tierra que arrastró el río. ¿Quién es el propietario de esa nueva porción de tierra? Pues el derecho romano dijo que el propietario sería el propietario del predio que se ve favorecido con la corriente del río. Otra forma de poder hablar de la propiedad como un modo originario de adquirirla es la especificación. ¿Cuándo ocurre la especificatio? La especificatio se va a dar cuando una cosa genérica se vuelve específica. Por ejemplo, una piedra de un río es una cosa genérica y alguien puede convertirla en una estatua, una cosa específica. ¿Quién es el propietario de la cosa específica? ¿Quién es el propietario de aquella escultura que resultó de aquella piedra? ¿El propietario de la piedra o el que la ha esculpido? Los romanos tenían dos posiciones ahí. Una escuela pensaba que el propietario de la piedra debía ser el propietario de la escultura. Era la escuela sabina. Por el otro lado tenemos a la escuela preclusiana. ¿Qué pensaban ellos? Los preclusianos pensaban que el propietario tenía que ser el que había hecho el trabajo. El que logró convertir la piedra en estatua es quien debiera ser el propietario de la estatua. Finalmente, en la época de Justiniano, la inclinación fue por la escuela sabina, es decir, el propietario de la especificación es el propietario de la materia que se utilizó para lograrla. Otro modo originario se da con Confucio y con Mixtio. ¿Cuándo existe Confucio? Cuando dos líquidos que son propiedad de distintos ciudadanos vienen y accidentalmente se unen, forman un nuevo líquido. ¿Quién sería el propietario de ese nuevo líquido? Los romanos dijeron que ese nuevo líquido sería copropiedad de los propietarios de los líquidos que dieron lugar a el nuevo líquido. Ahora, en comixtio es una situación parecida. Lo único es que lo que hay acá es la amalgama de dos sólidos que pertenecen a dos ciudadanos distintos y que ahora accidentalmente vienen y se amalgaman. ¿Quién es el propietario del nuevo sólido que ha resultado? De igual manera que con los líquidos, los romanos dijeron que el propietario tenía que considerarse a los que antes fueron propietarios de los sólidos que dieron lugar al nuevo sólido. Otro modo originario es el que se presenta con la adquisición de los frutos. En general, los frutos de un árbol son propiedad del propietario del predio en el que está el árbol. Ahora, si ese predio ha sido dado en usufructo, el usufructuario es propietario de los frutos. Si ese predio es propiedad del Estado y ha sido entregado a un enfiteuta, el enfiteuta es propietario de los frutos. Si ese predio no tiene propietario, se encuentra en posesión de buena fe de una persona, el poseedor de buena fe se vuelve propietario de los frutos. Estamos estudiando los modos de adquirir la propiedad. Hemos visto que hay modos originarios como la occupatio, el tesoro, la accesión, la especificación, Confucio y Comixtio y la adquisición de los frutos.
nos queda por hablar de los modos derivados. Dentro de los modos derivados tenemos la mancipatio. La mancipatio implica una negociación que va a cumplir con ciertas solemnidades. En este caso, las cosas que se pueden adquirir mediante la mancipatio son aquellas que se consideran res mancipi, es decir, aquellas que para poder trasladar su dominio del propietario al nuevo propietario es menester cumplir con formalidades, solemnidades o ciertas ceremonias. En este caso, para poder trasladar el dominio de la res mancipi al nuevo propietario, se tiene que estar en la presencia de 5 testigos y una persona con una balanza. El interesado en comprar va a colocar en la balanza sus monedas y va a decir, yo estoy interesado en comprar este bien. Con la manifestación de la voluntad del comprador va a bastar para que la res mancipi pase a su nuevo propietario. Aquí no se requiere el consentimiento del vendedor. Este es un negocio de carácter bilateral. Este tipo de negocio prevaleció en la época de la monarquía, la república y en una parte del imperio. Es hasta en la época de Justiniano que este procedimiento se va a dejar de utilizar para adquirir la propiedad. Ahora, en la medida que la ciudad de Roma va creciendo, se va haciendo necesario hacer compras fuera de ella. Y la mancipatio estaba contenida en el ius civile, por tanto no era aplicable en la provincia. Es así como los magistrados crearon una figura para poder hacer negociaciones en la provincia. Crearon la in iure cessio. La in iure cessio es una operación que va a permitir el traslado del dominio de una cosa a un nuevo propietario. Para esto se va a requerir la presencia de un magistrado. El magistrado va a dar fe de esa negociación y es menester que se dé el consentimiento tanto del que compra como del que vende. Por tanto, nos muestra un modo de adquirir la propiedad más civilizado que el que presentaba la mancipatio. No obstante, este modo también va a desaparecer en la época de Diocleciano. Posteriormente vamos a tener un modo que se conoce como la traditio. La traditio es un modo que va a requerir que hayan 2 personas con congruencia de voluntades, es decir, que haya 2 personas en donde hay uno que está dispuesto a vender y hay otro que está dispuesto a comprar. Pero el que va a comprar quiere comprar justamente lo que el otro quiere vender. Ahí es donde hay congruencia. Y se necesita el consentimiento de ambos. Para que la operación se dé, es menester la simple entrega. Uno va a entregar el dinero y el otro va a entregar la cosa que se está negociando. Esta traditio es lo que hoy prácticamente nosotros tenemos como modo de adquirir la propiedad de la mayoría de las cosas que existen. La usucapión es otro modo de adquirir la propiedad de manera derivada. En el caso de la usucapión se requiere que haya una persona que tenga la posesión de buena fe de un bien. Esa persona, transcurrido cierto tiempo, va a tener derecho a poder convertirse en propietario. ¿Cuánto tiempo se requiere? Si se trata de bienes muebles, con que haya transcurrido 1 año, puede convertirse en propietario. Pero si se trata de bienes inmuebles, se le va a exigir 2. La usucapión es un modo de adquirir la propiedad que va a estar contenido en el ius civile. Por tanto, solo permite adquirir la propiedad de aquello que se tiene en posesión de buena fe dentro de la ciudad por parte de los ciudadanos romanos. No era aplicable para la provincia. Con el paso del tiempo, los magistrados van a crear un modo que se puede aplicar allá en la provincia. Ese modo se conoce como praescriptio longi temporis. La praescriptio longi temporis también va a requerir la buena fe y va a determinar cierto tiempo. Va a requerir que sean 10 años de posesión, pero aquí va a depender mucho de si son 10 años continuos o con ausencias.
porque si llegaran a haber ausencias, es decir, si las personas van al lugar, están un tiempo y luego regresan a la ciudad, entonces se va a requerir 20 años. 10 años presentes y 20 años si hay ausencias. Este modo, como dijimos, está en el ius honorarium. Conforme avanza el desarrollo de Roma, llegamos al imperio, llega un momento en el que va a desaparecer el ius civile y el ius honorarium. Por tanto, ya no va a ser aplicable ni la usucapión ni la praescriptio longi temporis. En su lugar, vamos a tener una nueva figura. Estas dos, la usucapión y la praescriptio longi temporis, evolucionarán y a partir de Justiniano tendremos la figura de la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva, igual que las dos anteriores, va a requerir que haya una posesión de buena fe. Pero en este caso lo que va a variar son los tiempos. A partir de Justiniano, si se trataba de cosas muebles, se va a requerir 3 años de posesión de buena fe, y si se trata de bienes inmuebles, va a requerirse 10 o 20 años. 10 años cuando son presentes, es decir, sin ausencias. En tanto que cuando hay ausencias, se va a requerir 20 años de posesión de buena fe. Aquí algo que puede preocupar tanto para la usucapión, para la praescriptio longi temporis, como para la prescripción adquisitiva, es que se les está clasificando como modos derivados, cuando realmente es bien difícil determinar si hay o no un propietario anterior y consecuentemente no se dio una relación bilateral, una relación de intercambio para conseguir la propiedad. Y entonces, ¿por qué estos tres se clasifican como modos derivados? Se clasifican como modos derivados porque exigen que se dé un presupuesto para que puedan ocurrir. ¿Y cuál es el presupuesto? La posesión de la buena fe. Solo siendo poseedor de buena fe puedo devenir en propietario. Hay una situación previa de la cual deriva la posibilidad de que me convierta en propietario. Por esa razón es que estos tres modos se clasifican como derivados. Otro modo derivado es la adjudicatio. La adjudicatio nos permite recordar una función que el magistrado le otorgaba a un juez particular en los procedimientos civiles. El juez estaba facultado para adjudicar, es decir, el juez le señalaba a cada persona de qué iba a ser propietario. ¿Y esto cuándo puede ocurrir? Esto puede ocurrir cuando se trata, por ejemplo, de un conflicto en el cual las personas están interesadas en extinguir la copropiedad. Bajo esas circunstancias, el juez va a tener que determinar qué porción del bien, al fragmentarlo, le correspondería a cada uno de los propietarios. Estos serán nuevos propietarios de un bien que antes estaba en copropiedad. También ocurre cuando se trata, por ejemplo, de la distribución de la herencia. El juez es el que va a determinar quién será el propietario de cada uno de los bienes que componen el patrimonio de la herencia. O también cuando se trata de un conflicto de linderos. En ese contexto, el juez tendrá que determinar el límite al cual llega la propiedad de uno y de otro vecino. En consecuencia, le está adjudicando a cada uno la porción de bien que tendrá como propiedad. Otro modo derivado es ex lege, es decir, por disposición de la ley. En ocasiones alguien se vuelve propietario de un bien porque así lo ha dispuesto una ley. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas de estas instituciones que pues pudimos observar en el video que fueron desarrolladas primigeniamente en el derecho romano, al día de hoy todavía en el derecho civil guatemalteco son o se encuentran en vigor. Probablemente algunas instituciones no tienen tanto uso como otras, que vamos a ver ya posteriormente, pero aún se encuentran reguladas en nuestro Código Civil, instituciones que vienen
desde 1933 y posteriormente a 1964, y de 1964 al día de hoy no han tenido ningún tipo de reforma. Por eso mismo, ¿verdad? Ustedes, porque como no son de mucho uso, pues no se ha visto en esa necesidad de tener que reformarlas o incluso pues derogarlas. Los antecedentes, como hacíamos y veíamos, los encontramos en lo que es el derecho romano, en donde se podía adquirir también este tipo de propiedad o este tipo de derechos reales a través de la pers universitatem o bien a título universal. Estos se podían dividir en jus civile y jus gentium. El jus civile era el que le correspondía a los ciudadanos romanos y el jus gentium era el que pues ya se integraba por los que no eran ciudadanos romanos, porque en ese entonces sí habían instituciones en las cuales únicamente podían optar los que eran ciudadanos romanos. Sin embargo, como ustedes escucharon, se podía dar cuenta de que pues estas instituciones fueron evolucionando dependiendo la época en que se encontraba, ¿verdad? Porque sí podía darse en lo que era la época de la República o bien en la época de monarquía o bien cuando ya se convirtió en imperio. En el derecho romano, la propiedad podía adquirirse per universitatem y a título singular. Cuando era a título universal, era cuando sucedía al transmisor, una universalidad. Esta universalidad pues constituía tanto esos elementos activos como los elementos pasivos, los derechos reales que pues tenía en su patrimonio, los créditos y además las obligaciones. Cuando era a título singular, pues se daba esa adquisición de una o más cosas de manera pues, singular y los medios eran, según se establecía, con ciudadanos romanos o bien los que no eran ciudadanos romanos. El jus civile era y se podía dar a través de la mancipatio. Era esa transmisión que se daba del derecho del dominio de una persona a otra, pero era el símbolo que se podía dar a través de una venta. Se podía establecer como de una manera solemne en donde pues únicamente se le entregaba lo que era la posesión de la cosa. Materialmente era entregada por el enajenante. En la iure cesio, pues era otro medio solemne y simbólico en donde las partes, tanto enajenante como adquiriente, comparecían ante un magistrado y figurando en un juicio de reivindicación de la cosa, pues la otorgaba a quien pretendía adquirirla. La usucapión, pues era otro de los medios de poder adquirir la propiedad, que era por el transcurso del tiempo. Esta se podía dar en ese entonces tanto con bienes muebles como bienes inmuebles. Al día de hoy, nosotros tenemos regulada esta institución, que es la usucapión, pero sí ya la tenemos establecida únicamente para bienes inmuebles. La adjudicatio, pues era la decisión de ciertas acciones judiciales, la división de la herencia, la división de los bienes comunes, la acción de deslinde. Y esta, pues sí le correspondía ya a un juez el poder determinar cómo se iba a dar esa distribución de las cosas. En cuanto a la lex, era discutible que la ley por sí sola, sin hecho alguno del hombre, pudiera operar con respecto a la adquisición del dominio. Con Ulpiano, la cita entre los medios de adquirir en limitados casos, como la adquisición por algunas entidades o bien por la ley. Estas pues tenían ciertas liberalidades con respecto a las testamentarias.
Los modos adquisitivos propios del jus gentium, que estas pues sí podían ser ocupadas o bien podían transmitirse a través de ciudadanos o que no eran precisamente romanos. La ocupación consiste en llevar el poder de una persona con ánimo de apropiación. Era como requisito sine qua non que las cosas no pertenecían a nadie y consecuentemente también que eran susceptibles de propiedad privada. ¿Qué se requería para poder tener la ocupación? Que la cosa no perteneciera a nadie, que las cosas en tal situación eran denominadas res nullius que eran cosas de nadie o lo que no es de nadie, que pueda ser objeto de propiedad privada y que tuviera sobre todo un elemento importante que era la intención de apropiarse de esa cosa. En cuanto a la tradición, pues esta se denominaba tradente a la persona quien la hacía y adquiriente a la persona de quien se desprendía del dominio. El accipiens lo adquiría. Para que la tradición operara, la adquisición del dominio requería ciertos presupuestos. Primero, que el tradens fuera dueño de la cosa, que tuviera la intención de transferir el dominio, que el accipiens tuviera la intención de adquirir dicho dominio y que la cosa quedara bajo el poder físico y jurídico del accipiens, quien era la persona que la adquiría. En cuanto a la accesión, este también era un medio de adquirir el dominio, pero era cuando se daba la unión de una cosa con otra. Si una cosa se adhería a otra formando con ella un todo inseparable, el propietario de la cosa principal se hacía dueño de todo. En este caso, se hacía dueño también de lo accesorio, porque se unía a su cosa principal. La especificación era un medio de adquirir el dominio cuando, con materia ajena, se confeccionaba un objeto nuevo, pero este objeto era sin mutuo acuerdo y en consecuencia se había utilizado un material que era ajeno y consecuentemente podría darse el caso que ese material pudiera tener algún dueño. Y era donde pues se establecía el conflicto. Si la cosa que se había creado con ese material ajeno pertenecía al creador o bien pertenecía al propietario del material con el cual se había creado pues esa cosa. La adquisición de frutos pues era el derecho de los frutos. Era uno de los atributos del derecho de propiedad. En estos pues apenas lógico que las cosas producen frutos para su dueño, que como regla general pues ha imperado en el derecho romano, el dueño de una cosa pues también adquiría la propiedad de los frutos. Sin embargo, también en el derecho romano existían otras instituciones, como era pues el usufructo o el jus fruendi, en donde se había otorgado la propiedad o se había otorgado el bien para cierto disfrute. En consecuencia, pues, el que en ese momento estaba disfrutando de ese bien era el que tenía el derecho de también adquirir esos frutos. La confusión, pues, era un modo de adquirir el dominio que se daba entre los romanos. Y este era cuando se daba la unión entre líquidos o metales. Y en este, pues, definitivamente, si se daba esa unión, ya no podía darse tampoco la separación y se determinaba un conflicto en el cual se tenía que resolver ese tipo de modo de adquirir el dominio o la propiedad. En cuanto a la comixtión, era muy parecida a la institución de la confusión,
pero en este caso se daba cuando lo que se unían eran cuerpos sólidos. En este, pues, se formaba un nuevo objeto y de esa misma unión, pues, era complicado poder determinar quién era el propietario de cierto cuerpo sólido y quién era el propietario de la cierta cantidad del cuerpo sólido. Estas instituciones las tenemos nosotros aún establecidas en nuestro Código Civil. Ahora, en cuanto a una definición de modos de adquirir la propiedad, van a ser esos actos jurídicos o en algunos casos van a ser únicamente oportunidades en los cuales dan como resultado la adquisición del derecho de propiedad sobre un bien inmueble. Los originarios, pues, eran esos medios o modos de adquirir la propiedad, pero que no tenían establecidos ningún dueño anterior, contrario a lo que establecen los modos derivados, que en esto sí se determinaba que debían de tener, pues, algún dueño o bien ciertas características fundamentales para que se pudiera determinar como un modo de adquirir la propiedad de manera derivada. La clasificación doctrinaria es así. Los modos originarios se da cuando la adquisición de la propiedad se realiza sin existir relación jurídica con el anterior propietario o cuando no exista anterior propietario. Dentro de estos modos originarios se podrían determinar como la ocupación. Esta va a consistir en el hecho de tomar una cosa que no le pertenece a nadie, pero esa cosa tiene que tener un elemento interno y este elemento es la intención de querer adquirir esa propiedad, que pues era denominada res nullius porque era propiedad de nadie. La usucapión se daba cuando la adquisición de la propiedad se realizaba sin existir una relación jurídica con el anterior propietario. En este tipo de modo existía un elemento fundamental que era cumplir con determinado plazo. Anteriormente, pues en esta misma institución se establecía que podía darse para bienes muebles o bienes inmuebles. Cuando era para bienes muebles, el plazo era más corto que cuando se tenía que establecer para bienes inmuebles. La accesión, pues también era un modo de adquirir la propiedad, pero esta se determinaba como un elemento fundamental que se incorporaran elementos extraños o diferentes a la propiedad. Esto podía determinarse tanto la incorporación de un bien mueble a un bien inmueble. Y esto podía ser tanto de manera natural como de manera artificial. En cuanto a los modos derivativos, la doctrina ha establecido que estos pueden transmitirse en virtud de una relación jurídica. Dentro de estos encontramos a título universal. Esto se va a dar la transmisión cuando esa titularidad se transmite a otra persona. Nosotros lo podemos ver cuando es a título universal en el ejemplo de la herencia. La herencia cuando está determinada como tal, a título universal. Cuando ya se da a través de legados, pues esta herencia ya se determina qué le va a corresponder a cada uno de los herederos. Sin embargo, cuando en este tipo de instituciones, como es la sucesión hereditaria, puede darse a título universal. A título particular, pues está referido a cosas concretas y no a universalidades, por lo que es el medio más generalizado en el cual se dan
relaciones jurídicas. Estas pueden ser bien amortis causa o bien pueden ser negocio entre vivos. Puede darse a título particular cuando nosotros hacemos la ejemplificación de la donación. La donación puede darse a título particular cuando es, disculpen, alguien tiene su micrófono encendido. Puede darse a título particular cuando son donaciones. Las donaciones, según lo establece el Código Civil, pueden ser donaciones a causa de muerte, por causa de muerte, o bien donación entre vivos. Ese es uno de los ejemplos de a título particular. A título oneroso, pues cuando se transmite ese dominio del bien, pero pues como su nombre lo indica, tiene que haber una compensación de índole pecuniario o económico, que es cuando se dan pues las donaciones que pueden ser a título oneroso, porque así lo indica la ley, o bien las compraventas. A título gratuito pues va a surgir cuando se da esta relación jurídica y se da una prestación, pero esta prestación pues no tiene ninguna particularidad económica, sino que únicamente se otorga. Un ejemplo de estos es la donación, y la donación cuando se da a título gratuito. El notario, en el caso del derecho civil guatemalteco, cuando se dan este tipo de relaciones jurídicas y se da una donación, y esta donación es a título gratuito, así lo tiene que consignar en la escritura pública, que es a título gratuito. O bien, cuando es a título oneroso, en igual sentido se tiene que establecer cuánto va a ser esa prestación que va a recibir. A título intervivos, pues estas son las que comúnmente vemos en las relaciones jurídicas con relación al tráfico mercantil, y es donde se va a transmitir el dominio de los derechos de los sujetos durante su vida. Esto es a título intervivos y precisamente va a requerir como ese requisito fundamental que la relación se dé entre personas que se encuentran vivas. Por causa de muerte, pues va a tener el presupuesto fundamental que la persona que tiene esa titularidad del bien o el dominio de la cosa, para que se dé la relación jurídica, tiene que morir. Entonces, al momento en el que la persona fallece, pues inicia la relación jurídica con las personas a las cuales les está transmitiendo esa titularidad. En nuestro Código Civil, nosotros tenemos determinados los modos de adquirir la propiedad. Y para esto no, únicamente les voy a ir diciendo los artículos así generales porque pues no los vamos a desarrollar ni vamos a entrar a utilizar fundamento legal, porque pues esta clase, como les hacía referencia, es bastante doctrinaria, incluso creo que la vamos a terminar antes, porque pues ya cada una de esas instituciones las vamos a desarrollar ampliamente en las subsiguientes clases. La ocupación, pues hay ocupación cuando alguien toma una cosa para sí. Esta cosa no pertenece a nadie, es un dueño que está ignorado o bien que la ha abandonado. Con relación al sujeto se requiere capacidad para adquirir y propósito o intención de apropiarse. Con respecto al objeto, pues se requiere que la cosa no pertenezca a nadie o bien que no haya tenido dueño o bien que el dueño la haya abandonado. Nuestro Código Civil
sí establece cuáles son esas cosas que son objetos de ocupación. Con respecto a los bienes muebles, determinan el artículo 589 al 591 cuáles son esas características que se tienen que establecer para que una persona las pueda ocupar. Hay ocupación de tesoros, como también lo había en el derecho romano. Hay ocupación de bienes mostrencos. Esta institución está ampliamente desarrollada en un decreto que en su momento les voy a mandar, que deviene desde el gobierno de Justo Rufino Barrios. Al día de hoy se encuentra en vigor esta normativa que es la que regula la ocupación de bienes mostrencos. Incluso tiene un procedimiento específico. Claro, nosotros aquí, pues quienes están en un lugar citadino, no tenemos pues, esta situación de conflicto que se pueda dar en cuanto a la ocupación de bienes mostrencos. Sin embargo, hay lugares en el interior de la República de Guatemala que al día de hoy aún se tienen conflictos precisamente por este tipo de bienes mostrencos, ¿verdad? Que pues son lo que nosotros conocemos como ganados, como ganado. Entonces, vamos a desarrollar en su momento esta clase. Les voy a mandar la normativa, que en este caso es el decreto, en donde se regula todo lo relacionado a los bienes mostrencos, y aunado a eso también vamos a ver acuerdos que el día de hoy pues también se encuentran determinados como el reglamento que se instituye por parte del organismo ejecutivo para el traslado de esos bienes, ¿verdad? De esos bienes mostrencos. También vamos a desarrollar lo que es la ocupación por medio de caza y pesca. Actualmente ya tenemos instituidos o instituidas normativas que regulan especialmente lo que es la caza y lo que es la pesca, en normativa diferente e incluso instituciones también del organismo ejecutivo que regula este tipo de ocupación. Si bien nosotros tenemos de manera originaria en nuestro Código Civil de 1964, estas instituciones se han ido desarrollando, pero en leyes especiales. Esas leyes especiales que ustedes también tienen que tener ese manejo de ley, porque se los pueden preguntar tanto en civil como en administrativo. La prescripción adquisitiva. Esta es la que es llamada usucapión. Como pudimos ver en el video, establecía esta como un modo originario de adquirir la propiedad. Sin embargo, posteriormente ya se pudo determinar que no era un modo originario de adquirir la propiedad, sino que era un modo derivado. Existía ese conflicto, ¿verdad? Sin embargo, para que pueda darse la prescripción adquisitiva o bien la usucapión, es como requisito en nuestro Código Civil que se cumplan con ciertos presupuestos. Estos presupuestos que la ley señala es que se tiene que adquirir por un plazo o por un tiempo determinado. Aunado a eso, dentro de otros requisitos que establece, es el justo título. Nosotros aquí en la ciudad, pues ya no vemos mucho esta institución, pero en el área rural todavía hay muchos lugares o muchos bienes inmuebles porque la prescripción adquisitiva está regulada para bienes inmuebles específicamente. Si se da, incluso hay muchas personas que aún no tienen registrado ante el registro de la propiedad este tipo de bienes inmuebles. Actualmente ya tenemos y contamos con una institución que es el Registro de Información Catastral,
Y ellos también regulan un procedimiento para adquirir la propiedad a través de este tipo de institución. En su momento la vamos a desarrollar ampliamente y ustedes van a conocer en ese momento tanto lo que regula el Código Civil con respecto a la prescripción adquisitiva como lo que regula la ley del registro de información catastral con respecto a la titulación supletoria, porque existe esa normativa. Tenemos la ley de titulación supletoria que deviene desde, si no estoy mal, 1965 más o menos, y también la ley del registro de información catastral, que es una ley del, si no recuerdo, como del año 2005, 2007 más o menos, y ambas leyes al día de hoy se encuentran en vigor. Entonces, de igual manera lo vamos a ver en el momento oportuno. Pero esta institución, que es la prescripción adquisitiva, pues la tenemos también nosotros regulada en nuestra ley. El artículo 652 del Código Civil establece cuáles son los casos en los cuales no corre la prescripción. Y la prescripción no corre en contra de los menores y los incapacitados. El Código Civil, pues, todavía utiliza términos que ya han sido ampliamente superados en las distintas convenciones o tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿verdad? Entonces van a ustedes todavía leer que tanto la Constitución como en algunos casos las normativas aún refieren a minusválidos, ¿verdad? Ese término en este caso pues ya está totalmente superado y ahora pues se utiliza el término personas con discapacidad. En este caso, contra los menores y los incapacitados. ¿Por qué hace referencia el Código Civil a los incapacitados? Porque existe un procedimiento específico en el Código Procesal Civil y Mercantil para que una persona sea declarada en estado de interdicción. Eso quiere decir que es una persona que no puede ejercitar esos derechos de goce porque pues ya ha sido declarado por un órgano jurisdiccional que debe de ser representado por otra persona. Es en ese caso que el artículo 652 establece en qué caso no corre la prescripción. Tampoco entre padres e hijos durante la patria potestad. Eso quiere decir que una vez los hijos no hayan cumplido los 18 años y estos hijos tampoco hayan sido declarados en estado de interdicción. Tampoco corre entre los menores e incapacitados sus tutores mientras dure la tutela, entre los consortes, que son los esposos, y entre los copropietarios mientras dure la indivisión. En el artículo 653 establece los casos en que la prescripción se interrumpe. La prescripción se puede interrumpir si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce de ese derecho durante un año. Asimismo, la prescripción se va a interrumpir cuando el poseedor, en este caso, es notificado de una demanda o bien de cualquier providencia precautoria. ¿A qué se refiere cuando dice providencia precautoria? Es a las medidas precautorias que establece el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y cuáles podrían ser estas? Puede ser cuando se solicita la anotación de embargo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, se interrumpe la prescripción, salvo si el acreedor desistiere de la acción intentada o el demandado fuera absuelto de la demanda o el acto judicial que lo declare nulo. Eso pues ya lo encuentran ustedes en estos artículos del Código Civil con respecto a la prescripción. También tenemos regulada la accesión. La accesión se da más en conflicto también en las áreas que son rurales.
porque en este caso puede darse que se adquiere la propiedad porque se une a otra propiedad natural o artificialmente a alguna cosa. Esta cosa puede ser bien mueble o puede ser bien inmueble. Entonces, esta cosa que se une se va a denominar como parte accesoria. Y aquí hay un principio que refiere este principio en materia civil que establece que lo principal le sigue, perdón, lo accesorio le sigue a lo principal. Entonces, puede darse también este modo de adquirir la propiedad a través de la accesión. El derecho que la propiedad de una cosa mueble o inmueble es que da al dueño de ellas sobre todo cuanto produce o sobre lo unido accesoriamente, por obra de la naturaleza o por mano del hombre, o por ambas causas, y de ahí que pueda ser esta accesión de manera natural, industrial o mixta. Las clases de accesión que establece nuestro Código Civil son la discreta, que es la propiedad de los frutos que otras cosas producen, y la accesión continua, que es el propietario cuando hace suyas las incorporaciones a su propiedad de un bien, parte de este o bien varios bienes. Eso no se preocupen que lo vamos a ver ampliamente cuando veamos este tema de la accesión. Y yo ya les voy a decir en dónde van ustedes a anotar este tipo de clasificación que es la accesión discreta y la accesión continua. Bueno, con esto pues damos la clase por concluida. Como les hacía mención, pues esta clase es bastante teórica y como les mandé ahí tenía apagada la cámara. Y como les mandé las presentaciones, ahí ustedes pueden encontrar pues todo este tipo de lo que es teoría. También les comento que el día de hoy les voy a enviar un código civil en digital, el primer tomo, que les va a ayudar muchísimo. Este tomo tiene citas de la Corte Suprema de Justicia, tiene citas de la Corte de Constitucionalidad y tiene también antecedentes históricos de las instituciones, para que les ayude a ustedes al momento en que vayan estudiando, pues van viendo también cuáles son los criterios que ha emitido la Cámara Civil y también la Corte de Constitucionalidad. Así que los dejo al día de hoy. Sí, licenciada Brenda. ¿Levantó su mano? O creo que confundió. Doctora, no, solamente para agradecerle el material que nos va a proporcionar. Muchas gracias. A la orden, licenciada. Doctora, sí, ¿qué disculpe, ¿sería tan amable proporcionarnos la presentación 3 y 4, claro, que son las que están pendientes? Sí, fíjese, licenciado, que yo las envío antes, incluso que doy clases. Esas ya las mandé, pero se las voy a volver a enviar porque yo siempre envío las presentaciones antes. Para que tal vez nos hace favor que tal vez yo no me aparecen ahí la 3 y la 4, perdone. No se preocupe, yo las voy a reenviar nuevamente, pero que les había contado, ¿verdad? Que yo se las mando antes para que ustedes tengan chancecito de darle una leidita y pues ya vengan así con un poquito de nociones en la clase que vamos a desarrollar. ¿Alguien más? Si no, pues damos aquí por concluida la clase del día de hoy. Muy bien. Gracias, doctora, muy amable. Gracias, doctora.